Capítulo 12. El objeto de deseo, la prostitución. Sobre el objeto erótico. He hablado del estado de las cosas en el cristianismo a partir del erotismo sagrado y de la orgía. Y luego, puesto que hablaba del cristianismo, he tenido que evocar una situación final, aquella en que al erotismo transformado en pecado le cuesta mucho sobrevivir a la libertad de un mundo que ya no conoce el pecado. Ahora tengo que volver más atrás. La orgía no es la situación extrema a la que llegó el erotismo en el marco del mundo pagano. La orgía es el aspecto sagrado del erotismo. Allí, donde la continuidad de los seres, más allá de la soledad, alcanza su expresión más evidente. Pero solo en un sentido. La continuidad en la orgía no es algo que se haga evidente en ella. Los seres, en el límite, están perdidos, formando un conjunto confuso. La orgía es decepcionantemente por necesidad, en principio, es una negación, acabada, de los aspectos individuales. La orgía supone y exige la equivalencia de todos los participantes. No solamente la individualidad propia queda sumergida en el tumulto de la orgía, sino que a la vez cada participante niega la individualidad de los demás. En apariencia es una entera supresión de los límites. Pero no puede ser que no sobreviva nada de la diferencia entre los seres de la cual por lo demás depende el atractivo sexual. El sentido último del erotismo es la fusión, la supresión del límite. En su primer impulso, el erotismo no se significa menos por ello en la posición de un objeto de deseo. Ese objeto, en la orgía, no se separa. En la orgía, la excitación sexual se produce por un impulso exasperado, contrario a la reserva habitual, pero lo mismo mueve a todos. Es un movimiento objetivo, pero no es percibido como un objeto. Quien lo percibe es al mismo tiempo animado por él. En cambio, fuera del tumulto de la orgía, la excitación la provoca generalmente un elemento distinto, un elemento objetivo. En el mundo animal, el olor de la hembra suele determinar la búsqueda del macho. En los cantos, en las paradas de las aves, intervienen otras percepciones que significan para la hembra la presencia del macho y la inminencia del choque sexual. El olfato, el oído, la vista, incluso el gusto, perciben signos objetivos, distintos de la actividad que determinan. Son solo signos anunciadores de la crisis. Dentro de los límites humanos, esos signos anunciadores tienen un intenso valor erótico. En ocasiones, una bella chica desnuda es la imagen del erotismo. El objeto del deseo es diferente del erotismo. No es todo el erotismo, pero el erotismo tiene que pasar por ahí. Ya en el mundo animal mismo, esos signos anunciadores hacen sensible la diferencia entre los seres. Dentro de nuestros límites, más allá de la orgía, esos signos ponen a la vista esta diferencia y, puesto que los individuos disponen de ella de manera desigual, según sus dones, según su estado de ánimo y su riqueza, la profundizan. El desarrollo de los signos tiene como consecuencia que el erotismo, que es fusión y que desplaza el interés en el sentido de una superación del ser personal y de todo límite, se expresa a través de todo por un objeto. Nos encontramos ante una paradoja, la de un objeto significativo de la negación de los límites de todo objeto. Nos encontramos ante un objeto erótico. Sobre las mujeres, objetos privilegiados del deseo. En principio, un hombre puede ser tanto el objeto del deseo de una mujer como una mujer el objeto de deseo de un hombre. No obstante, los pasos iniciales de la vida sexual suelen ser la búsqueda de una mujer por parte de un hombre. Al ser los hombres quienes toman la iniciativa, las mujeres tienen poder para provocar el deseo de los hombres. Sería injustificado decir de las mujeres que son más bellas o incluso más deseables que los hombres, pero con su actitud pasiva intentan obtener, suscitar
excitando el deseo, la conjunción a la que los hombres llegan persiguiéndolas. Ellas no son más deseables que ellos, pero ellas se proponen al deseo. Se proponen como objeto al deseo agresivo de los hombres. No es que haya en cada mujer una prostituta en potencia, pero la prostitución es consecuencia de la actitud femenina. En la medida de su atractivo, una mujer está expuesta al deseo de los hombres. A menos que tome partido por casualidad y se esfume del todo, en principio, la cuestión es saber a qué precio y en qué condiciones ella cederá. Pero siempre, una vez satisfechas las condiciones, se da como objeto. La prostitución propiamente dicha introduce solo una práctica venal. Por los cuidados que pone en su aderezo, en conservar su belleza, a la que sirve el aderezo, una mujer se toma a sí misma como un objeto propuesto continuamente a la obtención de los hombres. Del mismo modo, si se desnuda, revela el objeto de deseo de un hombre. Es objeto distinto, propuesto para ser apreciado individualmente. La desnudez opuesta al estado normal tiene ciertamente el sentido de una negación. La mujer desnuda está cerca del momento de la fusión. Ella la anuncia con su desnudez, pero el objeto que ella es, aun siendo el signo de su contrario, de la negación del objeto, es aún un objeto. Esa es la desnudez de un ser definido, aunque anuncie el instante en que su orgullo caerá en el vertedero indistinto de la convulsión erótica. De entrada, esa desnudez es la revelación de la belleza posible y del encanto individual. Es, en una palabra, la diferencia objetiva, el valor de un objeto comparable a otros objetos. Sobre la prostitución religiosa. Lo más frecuente es que el objeto que se ofrece a la búsqueda masculina se haga esquivo y, si se zafa, eso significa que la prostitución no haya tenido lugar. Quiere decir que no se han dado las condiciones requeridas o, aunque estas condiciones se den, la huida primera aparente negación del ofrecimiento subraya el valor de lo ofrecido. El defecto que tiene ese escabullimiento es la modestia que está lógicamente ligada a él. El objeto del deseo no habría podido responder a la expectativa masculina, no habría podido provocar la persecución ni, sobre todo, la preferencia, si, lejos de escabullirse, no hubiera conseguido, mediante la expresión o el aderezo, que se fijasen en él. Ofrecerse a la actitud femenina fundamental, pero al primer movimiento el ofrecimiento. Le sigue el fingimiento de su contrario. La prostitución formal es un ofrecimiento al que no sigue la ficción de la negativa. La prostitución permite solo el aderezo. Para subrayar el valor erótico del objeto, un aderezo así es, en principio, lo contrario del segundo movimiento en el que una mujer huye del ataque. El juego consiste en la utilización de un aderezo que tiene el mismo sentido de la prostitución, luego la huida o la fingida huida. Atiza el fuego del deseo. Al comienzo la prostitución no es externa al juego, pero las actitudes femeninas componen unos contrarios complementarios. La prostitución de las unas perceptúa la huida de las otras, y recíprocamente. La miseria falsea el juego. En la medida en la que sólo la miseria detiene un movimiento de huida, la prostitución es una lacra. Ciertas mujeres, es cierto, no tienen esa reacción de huida, se ofrecen sin reserva, aceptan e incluso solicitan los regalos sin los que se les sería difícil llamar la atención y provocar que las pretendiesen. En principio, la prostitución es sólo una manera de consagrarse. Ciertas mujeres se convertirían en el objeto en objeto en el matrimonio. Se convertían en instrumentos de trabajo doméstico, en particular agrícola. A otras la prostitución las transformaba en objetos del deseo masculino, objetos que, cuando menos, anunciaban el instante en que, en el abrazo, no había nada que no desapareciera, dejando sustituir tan solo la continuidad convulsiva. En la prostitución tardía o moderna, la primacía del interés económico dejó en la sombra este aspecto.
En la prostitución más antigua, si la prostituta recibía sumas de dinero o cosas preciosas, era como don, y ella empleaba los dones que recibía para sus gastos suntuarios y para los aderezos que la harán más deseable. Aumentaba así el poder que desde el comienzo había tenido de atraer hacia los dones de los hombres más ricos. La ley de ese intercambio de dones no era pues la transacción mercantil. Lo que la mujer da fuera del matrimonio no puede abrir la posibilidad de un uso productivo. Lo mismo sucede con los dones que la consagran a la vida lujosa del erotismo. Esta suerte de intercambio, más que la regularidad comercial, se abría a la desmesura, la provocación del deseo, quemaba, podía consumir hasta su fin la riqueza, podía consumir la vida de aquel cuyo deseo provocaba. Por lo que parece, la prostitución no fue al comienzo que más que una forma complementaria del matrimonio, en tanto que pasaje, la transgresión del matrimonio hacia entrar en la organización de la vida regular. A partir de ahí, era posible la división del trabajo entre el marido y la mujer. Una transgresión como esta no podía consagrar para la vida erótica. Simplemente seguían practicándose las relaciones sexuales abiertas sin que, después del primer contacto, se subrayase la transgresión que las abría. Al prostituirse, la mujer era consagrada a la transgresión. En ella, el aspecto sagrado, el aspecto prohibido de la actividad sexual, aparecía constantemente. Su vida entera estaba dedicada a violar la prohibición. Debemos encontrar la coherencia de los hechos y de las palabras que designan una vocación así. Debemos percibir desde este punto de vista la institución arcaica de la prostitución sagrada, pero no deja de ser cierto que en un mundo anterior o exterior al cristianismo, la religión, lejos de ser contraria a la prostitución, podía regular sus modalidades, tal como lo hacía con otras formas de transgresión. Las prostitutas estaban en contacto con lo sagrado, residían en lugares también consagrados y ellas mismas tenían un carácter sagrado análogo al sacerdotal. Comparada con la moderna, la prostitución religiosa nos parece extraña a la vergüenza, pero la diferencia es ambigua. Si la cortesana de un templo escapaba de la degradación que afecta a la prostituta de nuestras calles, no era en la medida en que había conservado, sino los sentimientos, sí el comportamiento propio de la vergüenza. La prostituta moderna se jacta de la vergüenza en la que se ha hundido, se revuelca cínicamente en ella. Es extraña a la angustia sin la cual no se siente vergüenza. La cortesana mantenía una reserva. No tenía como vocación el ser despreciada. Difería un poco de las demás mujeres. En ella el pudor debía estar embotado, pero mantenía el principio del primer contacto. Que quiere que una mujer tenga miedo a entregarse y que el hombre exija de la mujer la reacción de huida. En la orgía, la fusión y su desencantamiento aniquilaban la vergüenza. La vergüenza volvía a encontrarse en la consumación del matrimonio, pero desaparecía en los límites del hábito. En la prostitución sagrada, la vergüenza pudo llegar a ser ritual y estar encargada de significar la transgresión. En general, el hombre no puede tener la sensación de que la ley se viola en él. Por eso espera aún teatralizada la confusión de la mujer, sin la cual no tendría conciencia de estar ejecutando una violación. Por medio de la vergüenza, fingida o no, una mujer se acomoda a la prohibición que fundamenta en ella la humanidad. Viene el momento de pasar a otra cosa, pero entonces se trata de marcar mediante la vergüenza de que la prohibición no ha sido olvidada, que si la superación tiene lugar es a pesar de la prohibición, es con la conciencia de una prohibición. La vergüenza solo desaparece plenamente en la baja prostitución. Y, sin embargo, nunca debemos olvidar que, fuera de los límites del cristianismo y por el hecho de que el sentimiento sagrado superaba la vergüenza,
El carácter religioso o simplemente sagrado del erotismo pudo aparecer a la luz el día del día. Los templos de la India abundan aún en figuraciones eróticas talladas en la piedra, donde el erotismo se da como lo que es fundamentalmente algo divino. Numerosos templos de la India nos recuerdan solemnemente la obscenidad que tenemos en el fondo del corazón. Sobre la baja prostitución. En realidad, no es el pago lo que fundamenta la degradación de la prostituta. El pago bien podría entrar en el ciclo de los intercambios ceremoniales que no implicaban el envejecimiento propio del comercio, el envilecimiento propio del comercio. En las sociedades arcaicas, el don que la mujer casada hace de su cuerpo a su marido, la prestación del servicio sexual, también puede ser objeto de una contrapartida. Pero, al escapar de la prohibición sin la cual no seríamos seres humanos, la baja prostituta se rebaja al rango de los animales. En general, provoca un asco semejante al que la mayor parte de las civilizaciones sienten frente a las cerdas. Por lo que parece, el nacimiento de la baja prostitución está vinculado al de las clases miserables, a las cuales su condición liberaba de la obligación de observar las prohibiciones escrupulosamente. No estoy pensando en el proletariado actual, sino en el Lumpenproletariat de Marx. La miseria extrema desliga a los hombres de las prohibiciones que fundamentan en ellos la humanidad. No los desliga como lo hace la transgresión, una suerte de rebajamiento imperfecto, sin duda, da libre curso al impulso animal, pero ese rebajamiento tampoco es un retorno a la animalidad. El mundo de la transgresión, que englobó al conjunto de los hombres, difirió esencialmente de la animalidad, y lo mismo sucede con el mundo restringido del rebajamiento. Quienes viven en el nivel mismo de la prostitución, en el nivel mismo de lo sagrado, que no expulsan del mundo profano, que en él viven hundidos, no tienen nada de animal, aunque, a menudo, los demás les niegan la cualidad de humanos. Aún están por debajo de la dignidad del animal. Los diferentes objetos de las prohibiciones no les producen ningún horror, ninguna náusea o demasiado poca, pero, sin experimentarlas intensamente, conocen las reacciones de los demás. Aquel que, de un moribundo, dice que está a punto de reventar, considera la muerte de un hombre como la de un perro, pero mide la degradación y el rebajamiento que opera el lenguaje soez que utiliza. Las palabras groseras que designan los órganos, los productos o los actos sexuales introducen el mismo rebajamiento. Esas palabras están prohibidas. En general, está prohibido nombrar esos órganos. Nombrarlos desvergonzadamente hace pasar de la transgresión a la indiferencia que pone en un mismo nivel lo profano y lo más sagrado. La prostituta de baja estofa está en el último grado del rebajamiento. Podría no ser menos indiferente de las prohibiciones que el animal, pero impotente como es para conseguir la perfecta indiferencia, sabe de las prohibiciones que otros la observan. Y no solamente está destituida, sino que le es conferida la posibilidad de conocer su degradación. Se sabe humana, incluso sin tener vergüenza. Puede ser consciente de que vive como los puercos. En sentido inverso, la situación que define la baja prostitución es complementaria a la creada por el cristianismo. El cristianismo elaboró un mundo sagrado, del que excluye los aspectos horribles e impuros. Por su lado, la baja prostitución había creado el mundo profano complementario, en el cual, en la degradación, lo inmundo se torna indiferente. También de ese mundo se excluye la clara limpieza del mundo del trabajo. Cuesta distinguir la acción del cristianismo de un movimiento más vasto que esa acción absorbió y cuya forma es coherente. He hablado del mundo de la transgresión, del que dije que uno de sus aspectos más visibles se refería a la alianza con el animal, la confusión de lo animal con lo humano, de lo animal con lo divino. Es la marca de la humanidad muy antigua. Al menos los pueblos cazadores la mantienen. Pero la sustitución de divinidades animales por divinidades humanas es anterior al cristianismo.
hacia el cual conduce una lenta progresión, más que un cambio profundo. Si lo consideramos en conjunto el tema del paso de un estado puramente religioso que relacionó con el principio de la transgresión a la época en que fue establecido gradualmente la preocupación por la moral. Fue estableciéndose gradualmente la preocupación por la moral. Hasta que ésta venció. Repetiré la última estrofa. Si lo consideramos en conjunto el problema del paso de un estado puramente religioso que relacionó con el principio de la transgresión a la época en la que fue estableciéndose gradualmente la preocupación por la moral hasta que ésta la venció, presenta grandes dificultades. No ocurrió de igual manera en todas las religiones del mundo civilizado, donde por otra parte la moral y la primacía de las prohibiciones no vencieron tan claramente como dentro de los límites del cristianismo. Y sin embargo, me parece evidente una relación entre la importancia de la moral y el desprecio por los animales. Ese desprecio quiere decir que el hombre, en el mundo de la moral, se atribuyó a sí mismo un valor que los animales no tenían. Con ello, se elevó por encima de ellos. El valor supremo volvió al hombre, opuesto a los seres inferiores, en la medida en que Dios hizo al hombre a su imagen. Allí, en consecuencia, la divinidad se salió definitivamente de lo animal. Sólo el diablo conservó como atributo la animalidad, simbolizada por el rabo, la cual, como respuesta primera a la transgresión, es, sobre todo, signo de caída. Es el rebajamiento que, de manera privilegiada, se pone en contra de la afirmación del bien y del deber que liga a la necesidad del bien. No cabe duda de que la degradación tiene poder para provocar más entera y fácilmente las reacciones de la moral. La degradación es indefendible. La transgresión no lo era en el mismo grado. De todas maneras, en la medida en que el cristianismo empezó por atribuirlo todo a la degradación, pudo arrojar sobre el erotismo en conjunto la luz del mal. El diablo fue al principio el ángel de la rebelión, pero perdió los brillantes colores que la rebelión le daba. El rebajamiento fue el castigo de su rebelión, y eso quería decir, para empezar, que borró la apariencia de la transgresión, que tomó la delantera la presencia de la degradación. La transgresión anunciaba en la angustia la superación de la angustia y de la alegría. La degradación no tenía otra salida que un rebajamiento más profundo. ¿Qué debía quedar de los seres caídos? Podían revolcarse, como los puercos, en la degradación. Digo bien, como los puercos. Los animales solo son ya en este mundo cristiano, donde la moral y la decadencia se conjugan, objetos repugnantes. Digo, este mundo cristiano. El cristianismo es, en efecto, la forma cumplida de la moral, la única en la que se ordenó el equilibrio de las posibilidades. Sobre el erotismo, el mal y la degradación social. El fundamento social de la baja prostitución es el mismo que el de la moral y el del cristianismo. Aparentemente, la desigualdad de las clases y la miseria que habían provocado en Egipto una primera revolución implicaron en los alrededores del siglo VI antes de nuestra era en las religiones civilizadas un desasosiego al que es posible vincular, entre otros movimientos, al profetismo judaico. Si consideramos las cosas bajo el aspecto de la prostitución degradada, de la que se puede sostener en el mundo grecorromano, que su origen se sitúa en esa época, la coincidencia es paradójica. La clase caída apenas compartió una tendencia que aspiraba a la elevación de los humildes y a la deposición de los poderosos. Esa clase, en lo más bajo de la escala, no aspiraba a nada, y la moral solo elevó a los humildes para agobiarlos aún más. La maldición de la Iglesia pesó de manera gravísima sobre la humanidad degradada.
Para la Iglesia contaba más el aspecto sagrado del erotismo. Fue el mayor pretexto para hacer estragos. Quemó a las brujas y dejó vivir a las bajas prostitutas, pero afirmó la degradación de la prostitución, sirviéndose de ella para subrayar el carácter del pecado. La situación actual es el resultado de la doble actitud de la Iglesia, cuyo corolario es nuestra actitud de espíritu, a la identificación de lo sagrado con el bien y al rechazo del erotismo sagrado, le respondió la negación racionalista del mal. De ello se siguió un mundo en el que la transgresión condenada ya no tuvo sentido, y donde la profanación ya solo le quedó una débil virtud. Pero quedaba el retorno de la degradación. La decadencia era para sus víctimas un callejón sin salida, pero el aspecto degradado del erotismo tuvo una virtud de incitación que la presencia de lo diabólico había perdido. Nadie creía ya en el diablo, e incluso la condena del erotismo como tal ya no actuaba. Al menos la decadencia no podía dejar de tener la significación del mal. Ya no se trataba de un mal denunciado por otros, cuya condena no dejaba de ser dudosa. En el origen de la degradación de las prostitutas se encuentra la confirmación de su condición miserable. Esta conformidad es, quizás, involuntaria, pero es, en la índole del lenguaje soez, una toma de partido por la abominación de la dignidad humana. Al ser la vida humana el bien, hay, en la degradación aceptada, una decisión de escupir sobre el bien, de escupir sobre la vida humana. En particular, los órganos y los actos sexuales tienen nombres que corresponden a lo degradado y cuyo origen es el lenguaje especial del mundo del rebajamiento. Esos órganos y esos actos tienen otros nombres, pero unos son científicos y los otros de uso más escaso, poco duradero, corresponden en parte a las niñerías y a los juegos pudibundos de los enamorados. No asociemos menos estrecha e irremediablemente los nombres soeces del amor con esa vida secreta que llevamos en el paralelo a nuestros más elevados sentimientos. Es al final por la vida de esos nombres innombrables que se formula en nosotros, que no pertenecemos al mundo degradado, el horror general. Esos nombres expresan violentamente el horror. Ellos mismos son rechazados con violencia del mundo honesto. Entre un mundo y el otro no existe discusión concebible. El mundo degradado no puede tener por sí mismo servirse de ese efecto. El lenguaje soez expresa el odio, pero en el mundo honesto produce en los animales un sentimiento cercano al que en otro tiempo produjeron la transgresión y luego la profanación. La mujer honesta dice a aquel que tiene entre sus brazos: me gusta tú. Podría decir con Baudelaire: la voluptuosidad única y suprema del amor reside en la certeza de hacer el mal. Pero ella sabe que el erotismo no es el mal en sí mismo. El mal solo es en la medida en que lleva a la abyección de la chusma o de la baja prostitución. Esa mujer es extraña a este mundo, odia su abyección moral. Admite que el órgano designado en sí mismo no es abyecto, pero toma de quienes se mantienen repugnantemente del lado del mal la palabra que al fin le revela la verdad, que el órgano que ella ama, el órgano que a ella le gusta, está maldito, y que le es conocido en la medida en que el horror que inspira se le hace evidente en el momento mismo en que supera ese mismo horror. Ella quiere estar del lado de los espíritus fuertes, pero antes que perder el sentido de la prohibición primera, sin el cual no hay erotismo, recurre a la violencia de quienes niegan toda prohibición, toda vergüenza, y no pueden mantener esa negación sino en la violencia. Fin del capítulo 12.